Bien, buenas tardes jóvenes. Hoy vamos a tratar el tema de Cardex y lo que es también el sistema de almacenamiento FIFO y FEFO, ¿no? Nosotros cuando de repente hemos estado en una botica, en una farmacia, hemos visto una cartulina o de repente un papel bond, algunas hojas donde nos dicen Cardex, o de repente en donde hay algunos datos para poner de los medicamentos, ¿no? Entonces, estos documentos se utilizan para gestionar todo lo referente al medicamento, su entrada, su salida, cuántos hay, cuánto tenemos de medicamentos, cuánto es lo que se ha vendido, lo que no, ¿no? Un sinnúmero de información. Entonces, el Cardex es un principal instrumento de la gestión. ¿Por qué? ¿Por qué gestión? Porque me va a permitir saber todo lo que ocurre con el medicamento en una oficina farmacéutica, ¿no? Cómo se está manejando todo este medicamento, qué beneficios económicos me está dando o no me está dando, si tengo pérdidas, si no tiene pérdidas, si sale o no sale, se vende o no se vende, que es lo mismo, o de repente hay medicamentos vencidos o hay medicamentos pues que se han roto, entre otras cosas, ¿no? Me va a permitir eh, tener mucha información de estos medicamentos, ¿no? Pero el Cardex, como dice aquí, es un documento que se utiliza para cada producto. O sea, el Cardex no es un documento que, como el de acá, este es un Cardex, ¿no? Ya, entonces saltémonos a esta hoja, en el cual, como les dije, es un documento que es un documento que se utiliza para un solo grupo de medicamentos, para un medicamento. No se utiliza, en el Cardex no voy a poner 2 o 3 o 4 medicamentos, sino uno, como observamos acá. Nombre del medicamento, ácido acetil salicílico, ¿no? Denominación común internacional. ¿Cuál es la concentración de este medicamento? Ponemos la concentración de medicamento en el Cardex, ¿no? Imaginémonos que este es un Cardex. Entonces, va el nombre del producto, su concentración, su presentación, si es en jarabe, cápsulas, ampollas, tabletas, ¿no? En este caso es tabletas. ¿Cuánto es el stock máximo? 315, ¿no? Que se tenía en un inicio. El stock mínimo, 45. Entonces, la fecha, el documento, qué día se hizo un inventario, ¿no? Es inventario de la botica o la farmacia. Entonces, en esa fecha del inventario, 31/12 del año 97, lo que dice en este ejemplo, hubo un saldo de 50, o sea, la botica o farmacia contaba con 50 tabletitas de ácido acetil salicílico, ¿no? Entonces, de repente, en el 2 de enero del siguiente año, hubieron 5 salidas, o sea, 5 pastillitas o 5 tabletitas, las cuales vendieron, ¿no? Y dispensaron. Entonces, el saldo, si yo tenía 50, le resto estas 5 que salieron y me queda de saldo o tengo en físico 45, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Voy colocando las salidas de del medicamento, como la aspirina, por ejemplo, y voy anotando inmediatamente el saldo, ¿no? Entonces, observaciones. De repente, como dice acá, ¿no? No lo vendí inmediatamente, sino lo fié. Entonces pongo fiado. ¿Para qué? Para que cuando yo haga mi contabilidad de mis ingresos, de lo que yo tengo en el día, ¿no? Lo que yo he sacado en el día, pueda saber un total, ¿no? Bueno, pero si yo saqué 100 soles, porque tengo de repente 80 soles, ¿no? No coincide. Entonces podamos saber, no, yo fié 20, ¿no? Entonces, observación 20, ¿no? Fiado. Incluso se puede poner, no, bueno, acá ya se sabe que la salida han sido de 3 y es fiado, ¿no? Bueno, aunque de repente pongamos pues acá 15 y 10 he vendido y 5 solamente fiado, ¿no? Entonces, si es así, si acá, por ejemplo, tengo 3 y 2 he vendido y 1 he fiado, fiado 1, ¿no? En el caso que sea así, que sea 1. Entonces, en la siguiente fecha se pone todo lo que sucede con este
con este medicamento, con estas tabletas de ácido acetil salicílico. Para eso sirve el Cardex, para anotar todo lo que pasa en el día, ¿no? Su entrada, su salida, las observaciones que pasaron, qué pasó con este medicamento, de repente un proveedor me trajo más de lo que yo tenía, ¿no? Entonces de repente, como me observan acá, ¿no? Yo tenía 107 que daban de saldo, pero me dieron 50 más, tuvo una entrada de 50 más que fueron por donación, ¿no? Entonces donación me las dieron. Luego ya terminado el mes de repente o cada 2 meses, de acuerdo a lo que yo haga mi inventario, ya yo voy sabiendo con cuántos medicamentos, con cuántas tabletitas obtengo. Pero ya saben, el Cardex es un documento que tiene información de un solo tipo de medicamentos, de una sola presentación, donde va la fecha, por ejemplo, si se hizo un inventario desde que nosotros tenemos a cargo estos medicamentos desde esa fecha, ¿no? ¿Cuál es su entrada? ¿Cuánto es su salida? ¿Cuánto es de saldo que tengo? Y si hay alguna observación correspondiente. ¿Qué información tengo en el Cardex? Es lo que ya nosotros habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, ¿cómo se organiza la información de un Cardex? Primero es el nombre de la farmacia o droguería, obviamente. Tipo de inventarios es que se hace, la fecha, descripción del producto, todo lo que nosotros hemos visto en en este cuadradito de aquí, ¿no? Todo lo que vemos acá. También nos estamos refiriendo a lo que les dije, a un sistema de almacenamiento que es el FIFO y FEFO, ¿no? Cuando nosotros nos estamos refiriendo al FIFO es el First Input y First Output, ¿no? Que es lo primero que entra, lo primero que sale. Y el FEFO es el First Expire y First Output. Significa que es lo primero que expira y es lo primero que sale, ¿no? Es una técnica de gestión de almacenamiento de los productos, en las cuales se utilizan en muchas áreas, en los supermercados, en las boticas o farmacias, ¿no? Se utilizan para alimentos, se utilizan para boticas, para los medicamentos, ¿no? Para poder tener una mejor fluidez de todo lo que nosotros tenemos en las boticas y en las farmacias, ¿no? Entonces, cuando utilizamos utilizamos el FIFO, entonces un sistema de rotación de los productos almacenados que establece que los productos que primero ingresan son los primeros que salen. FIFO, hablamos del FIFO. Cuando nos referimos al FEFO, es que los productos que primero expiran son los primeros que salen, ¿no? Entonces son dos cosas totalmente distintas. Ahora, esto se hace pues con la finalidad de no desperdiciar muchos medicamentos y guiarnos generalmente de las fechas de vencimiento. Ahora, ¿cuál de estos dos creen ustedes que se aplica a los medicamentos? ¿El FIFO o el FEFO? ¿Qué dicen ustedes? Vuelvo a decirles, ¿el FIFO es los primeros que entran a mi botica, son los primeros que salen? ¿O aplico el FEFO, que es los primeros que expiran, son los primeros que salen? ¿Cuál aplicarían ustedes en sus boticas? ¿El FIFO, Miss? El FIFO, no me lo digan con dudas, sí, seguros. ¿Qué me aplicarían primero? ¿FIFO o FEFO? FIFO, vuelvo a repetir, son los primeros que ingresan a mi botica, son los primeros que van a salir. Y el FEFO, salen primero los medicamentos que van a expirarse, son los primeros que van a salir. ¿Cuál aplican ustedes? ¿FIFO o FEFO? ¿Qué dicen? Nada. Vamos, chicos, ¿qué aplicarían? Ay, Rosa, perdón, no entendí mucho, pero si tuviera que sacar algún medicamento, sacaría el que está por, no sé, el que está por caducar para no llenar medicamentos así como que caducados.
Exactamente, ¿no? Entonces aplicarías el FIFO. ¿Ya? Porque el FIFO es lo primero, el primer producto que ingresa, o sea, que yo he comprado, y el primer producto que ingresa a mi local, entonces, ¿no? Que entra, es el primero que yo tengo que vender. Y el que tengo guardado, no. Primero vendo el que recién ingresa. Y no me interesa el que está guardado. En cambio, el FIFO es diferente. Yo vendo los medicamentos que tengo guardados. Y los medicamentos que recién están entrando, no. Eso los voy guardando. No los vendo. Vendo lo primero que tengo yo guardado. Entonces, como dices tú, en una botica tengo que primero vender los medicamentos que se me van a vencer, ¿no? Porque ¿qué hago con que yo tenga, por ejemplo, una caja de amoxicilina que esté con fecha de vencimiento de ya 2 meses y me venga un proveedor y me traiga el mismo medicamento, pero con 2 años todavía que va a vencerse? No voy a vender el que me ha traído, ¿verdad? Voy a vender el que se me va a vencer. Porque como dice su compañera, voy a llenarme de medicamentos vencidos y voy a tener una pérdida económica, ¿no? Entonces, en una botica se aplica el FIFO. En cambio, cuando se utiliza el FIFO, generalmente cuando hablamos de alimentos, ¿no? Son aquellos alimentos, productos que se van a vencer, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo en mi tienda, tengo productos enlatados, ¿no? En bolsitas o en conservas, entonces viene un proveedor y me trae de repente verduras, ¿no? O alimentos, frutas, queso. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que vender primero? ¿Lo que tengo guardado? No, porque el enlatado me puede durar 2, 3 años. Pero lo que me está llegando ahorita, me están llegando frutas, me están llegando queso, me están llegando alimentos, ¿no? Entonces, si los guardo yo, los conservo, entonces se me van a deteriorar, se me van a malograr. Va a ser lo primero que yo voy a tener que vender. Entonces, generalmente el FIFO se aplica en las boticas, farmacias o establecimientos farmacéuticos, y el FIFO se aplica a todo lo que tenga que ver con los alimentos, ¿no? En algún supermercado o mercados. Eso es lo que aplica. Esa es la diferencia entre el FIFO y el FEFO, ¿no? Tener en cuenta cuándo se debe de usar estos dos sistemas de almacenamiento.